¿Se me escucha? Buenas noches, noches. licenciado. Sí, se le escucha. Excelente. Buenas noches, licenciado. Pues qué gusto saludarlos. Buenas noches a todos. Espero pues se encuentren bastante bien. Espero pues su semana marche bastante bien y pues asimismo que el día viernes les haya ido bien a todos en la prueba que se había programado para el día. Para el día de hoy pues vamos a continuar nuestra clase número 4. La clase de hoy corresponde pues ya a empezar a ver los antecedentes a la Organización de las Naciones Unidas y pues vamos a desarrollar una parte bastante teórica, ¿sí? Bastante teórica y de mucha historia. Entonces, por lo mismo yo me he tomado la tarea de proyectarles 2 videos, ¿sí? Vamos a ver 2 videos de alrededor o aproximadamente de unos 20 minutos para pues evitarnos nosotros ir a leer toda la historia, ¿verdad? Y pues para poder refrescar ciertos temas que hasta hoy en día pues no tenemos claros, o puede ser que los hayamos visto en algún momento de nuestra vida, pero hoy no nos recordemos. Entonces vamos a hacer un énfasis en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y esto pues nos va a ayudar a nosotros a entender posteriormente la clase y el desarrollo de las figuras que han servido como antecedente para lo que hoy en día conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, y esto pues siempre dentro del tema de la comunidad internacional, ¿verdad? Que es el tema que hemos estado desarrollando y que desarrollamos la clase anterior. Si se recuerdan, pues, si realmente existe la comunidad internacional de estados o no, ¿verdad? Y pues con esto hoy nos va a ayudar a reforzar, a que entendamos y veamos cómo se ha desarrollado la misma. Entonces yo les invito a pues que se queden, que miren los videos y posteriormente pues vamos a hacer un análisis y a mostrar la clase del día de hoy, ¿ok? La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. La guerra más sangrienta que había conocido el mundo hasta entonces. Más de 9 millones de combatientes y unos 7 millones de civiles perdieron la vida. Una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al Club de las Grandes Naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser de todos los alemanes. Tras esa guerra franco-prusiana, Francia perdió las regiones de Alsacia y Lorena. Por eso, Francia y el Imperio Británico aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra formando la Entendimiento Cordial en 1904, que tras la anexión del Imperio Ruso pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron 2 bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos a las potencias centrales que surgen de la Triple Alianza formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en el caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio del Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un ultranacionalista de origen bosnio. Bosnia había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro. Con el asesinato buscaba la unificación de todos los eslavos del sur de Europa bajo otra forma de gobierno, integrándose con el vecino reino de Serbia y librándose de los odiados austríacos. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo,
con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha, invade Luxemburgo y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Los británicos salen en auxilio de Bélgica y Francia y se movilizan contra Alemania, y así sucesivamente. De pronto, media Europa estaba en guerra contra la otra media. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental en 1916, con las batallas de Verdún y la del río Somme. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias, acabaría siendo jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar, dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez los barcos que abastecían la isla. En 1915, los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho también cabreó mucho a los yanquis. Aún así, el presidente demócrata Wilson se presentó a la reelección haciendo campaña con el lema «Él nos mantuvo fuera de la guerra» y salió reelegido. Sin embargo, los alemanes seguirían hundiendo barcos mercantes. Además, se interceptó un telegrama del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, dirigido al presidente de México, intentando convencerle de que se posicionase en el conflicto de su lado si los Estados Unidos entraban en la guerra. Y vaya si entraron. Este fue el casus belli que provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los alemanes. Y esto, claro, terminó de desestabilizar la balanza. También ese mismo año en Rusia, las hambrunas, las bajas de la guerra y otros factores desencadenaron el estallido de lo que sería la Revolución Rusa. El zar Nicolás II tuvo que abdicar y los bolcheviques liderados por Lenin tomarían el control. Finalmente, los rusos firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde, la paz. Los alemanes aprovecharon este pequeño éxito para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva, pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la segunda batalla del Marne. Los tanques británicos causan graves bajas. Por otro lado, la superioridad aérea de los británicos y sus aliados acaba imponiéndose a la de los alemanes. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar más refuerzos a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Después de una revolución obrera en Berlín, el Kaiser abdica y huye a Holanda. Es el fin de los Kaiseres alemanes. Tras el Tratado de Paz de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. El primer ministro francés
había sido el más vehemente, defendiendo con ardor las represalias contra los alemanes. El orden mundial se alteró tras la guerra. 4 imperios se deshicieron: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el imperio ruso de los zares. El deshonroso Tratado de Versalles acabaría propiciando gran resentimiento en Alemania y el ascenso de un joven cabo llamado Adolf, que desencadenaría una Segunda Guerra Mundial. Bien, si se dan cuenta, pues en este primer momento histórico de la humanidad, pues se da esa confrontación. Obviamente, si ustedes analizan las partes que participan de esta Primera Guerra Mundial, pues son las reconocidas potencias mundiales, ¿verdad? Realmente se daba una disputa por territorio, por poder y obviamente por varios recursos naturales y económicos que estaban o ostentaban pues esos países austrohúngaros, ¿verdad? Asimismo, pues podemos observar cómo se empiezan a gestar o a gestionar esas primeras alianzas entre estados, pero esas alianzas a nivel mundial, pero con fines bélicos, ¿verdad? Vemos cómo participa por ahí Japón, unida a Italia, a Francia, para pues ir o buscar, en cierto punto, confrontar a las demás naciones. Con esto, pues vemos el nacimiento de estas primeras organizaciones, de estas primeras o estos primeros resabios de una comunidad internacional. Lamentablemente, pues inicia para cuestiones bélicas, ¿verdad? De esta Primera Guerra Mundial nace la Sociedad de Naciones, que la vamos a estar analizando en unos momentos, pero veamos ahora qué sucedió con la Segunda Guerra Mundial y qué fue lo que la ocasionó, y pues ahora los países participantes, ¿verdad? Ya que en esta Segunda Guerra Mundial pues ya se meten otros países y ya pues vamos a entender cómo es que se origina y por qué no tuvo éxito pues la Sociedad de Naciones. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo se llegó a este punto debemos remontarnos años atrás, por lo menos al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y la Gran Alemania había salido muy perjudicada tras perder territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores. Los alemanes necesitaban de un líder que les guiara como pueblo y que les hiciese recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Si se puede decir algo bueno de un villano como Hitler, es que era un gran orador y un maestro de la propaganda. Les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, a golpe de discursos, se erigió en el líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y un fuerte componente antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acabó en la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, Mi lucha, libro desquiciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar, mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra.
En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente, Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase: «Hemos preferido el deshonor a la guerra, tendremos el deshonor y también la guerra». Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, a Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la Fuerza Expedicionaria Británica. Las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente. Ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la Guerra de Broma en mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. En Polonia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno. El bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. ¿El motivo? No se sabe. Hoy en día es un debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos.
una porción ocupada que incluía París y otra no ocupada controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy. Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó a sí mismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó el eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador. Se ha apropiado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Il Duce, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda en la guerra suponen una carga. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegarían refuerzos. Finalmente los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el Canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. ¿Pero qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania. Hitler decide ir a por todas. Pero conquistar Inglaterra no será tan fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la Batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, la Luftwaffe contra la RAF. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases: nos dejó muchas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Durante más de un año Inglaterra soporta la guerra en solitario. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor. Pero los ingleses resisten y dan la batalla. A finales de año, Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco en Hendaya, una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del eje. Al final no llegaron a un entendimiento. Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis tras la Guerra Civil Española. España, si bien prestó apoyo logístico, optó por el papel de no beligerante. Hitler había logrado que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión en abril del año 41. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Rin hasta el Volga. Es en este momento cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprende la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso. A Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla un poco por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. La invasión se había demorado con la invasión de Grecia y de Yugoslavia. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas previamente ocupadas por la URSS estaban en manos alemanas. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú, pero el crudo invierno llegó y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. Lo mismo le ocurrió a Napoleón en su día. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Japón era el país más avanzado de Oriente y quiere librar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales, del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el imperio japonés.
Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong y en cuestión de meses Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas, Filipinas... Una especie de tsunami o guerra relámpago a la japonesa. La bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico. Y Hitler va y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico. En el Atlántico la batalla se venía librando desde el principio de la guerra. En este escenario, los U-Boot alemanes hunden una cantidad enorme de barcos aliados. La mayoría barcos de abastecimiento. Para evitar la sangría, el papel de la inteligencia aliada fue clave, concretamente con el desciframiento de la máquina Enigma, usada por los nazis. Algunos expertos señalan que la guerra se acortó 2 años por este motivo. En el Pacífico, en 1942, los americanos consiguen vengarse de Pearl Harbor 6 meses después, concretamente en la batalla del Midway, un duro revés para los japoneses, donde pierden 4 portaaviones. Las tornas se habían empezado a invertir. En Europa, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. Mientras, en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas, pero son derrotadas en las batallas del Alamein, que marcan un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen llegar al Canal de Suez y con ello el plan de Tenaza de ir a por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. Los alemanes también planean conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir a por Stalingrado, con el objeto de asestarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión y fue decisiva en los resultados finales de la guerra. A partir de aquí, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar al Ejército Rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos. Estaban convencidos de que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa. Además, saben que están perdiendo la guerra. Terminarían por renegar de sus antiguos aliados. Al poco tiempo deponen a Mussolini y lo arrestan. Duro revés para los alemanes, los italianos les han traicionado. El 4 de junio de 1944 los aliados llegaron a Roma y la liberaron. El 6 de junio un enorme contingente de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado es incontenible. No tardan en llegar a París. Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas, que no surte efecto. En el Pacífico las tropas niponas se desvanecen. Las acciones de los kamikazes solo retrasan la ofensiva estadounidense. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros. La opinión pública empieza a conocer los horrores del Holocausto judío y su verdadero alcance. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero, los aliados realizan el bombardeo de Dresde, uno de los mayores bombardeos sobre población civil de toda la guerra, resultando destruida casi toda la ciudad. En abril, los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes se suceden el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente, la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto para rendir al incansable ejército del emperador Hirohito.
Bien, con esto pues si se dan cuenta, a lo largo de la historia, pues nos podemos encontrar con dos grandes acontecimientos que creo que todos sabemos que han sido los más sangrientos de la historia, ¿verdad? Y el segundo pues fue aún más sangriento que el primero. Sí, se perdieron muchísimas más vidas. Por lo tanto, pues al final, como veíamos en la clase anterior, el fin de que exista o que se haya regulado a nivel internacional una comunidad internacional de estados es esto, es alcanzar la paz, es buscar el bienestar común y el desarrollo para todas las naciones. Pero si nosotros hacemos un análisis, pues nos damos cuenta que al final las naciones que han estado en guerra o que iniciaron las dos guerras, pues son las mismas, ¿verdad? Entonces, de ahí viene un poco la crítica de, al final, si la comunidad internacional realmente responde o busca, pues, los beneficios de todos los países o únicamente, pues, representa aquellos beneficios y aquellos intereses de algunos estados, ¿verdad? En este caso, las potencias mundiales como los Estados Unidos, como lo es Francia, como lo es el Reino Unido, ¿sí? Como lo es también Japón hoy en día. Y ese es, pues, ese análisis crítico que le tenemos que hacer o tenemos que tratar de implementar a esta parte de la comunidad internacional. Pero la comunidad internacional, pues, vimos que surge a presión, surge de las guerras y es esto lo que nos lleva a ver qué antecedentes históricos y jurídicos, pues, tiene la Organización de las Naciones Unidas, que es el tema que, pues, nos interesa. Para eso, pues, vamos a ver nosotros o a entender pues que la Organización de las Naciones Unidas es el organismo internacional más importante de este mundo contemporáneo, pues en materia de paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos, ¿sí? Como hemos venido tratando, pues se crea con esa necesidad de establecer pues un marco jurídico y aparte institucional que evite que haya una tercera guerra mundial y pues que promueva cooperación entre los estados, ¿verdad? La cual pues resulta que es imprescindible analizar los errores que se han cometido anteriormente o en el pasado con esos antecedentes históricos y jurídicos para lograr que no se vuelva a suscitar un hecho violento a nivel internacional, ¿sí? Vamos a ver pues que dentro del desarrollo que tenemos, no sé si ustedes recuerdan, en el primer video, en el video de la Guerra Mundial, pues encontramos a Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, pues, como vemos en la diapositiva, fue el presidente, o fue un presidente de Estados Unidos, específicamente el número 28, y probablemente, pues, uno de los más admirados. ¿Por qué fue admirado? Si ustedes recuerdan en el video, pues, veíamos cómo él hizo ese esfuerzo y se le reconoció como el presidente que trató de que Estados Unidos pues estuviera fuera de la guerra mundial. Sin embargo, pues posteriormente se vio involucrado en ciertas circunstancias y obviamente la presión internacional hizo que al final Estados Unidos no tuviera una participación directa o tan grande en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, pues y sí tuvieron cierto apoyo hacia ese bando austrohúngaro, ¿sí? Vamos a ver pues que Woodrow Wilson propagó o él propugnaba la idea de que la guerra pues era en nombre de la libertad del mundo y emite, y este es el acontecimiento histórico que a todos nos interesa, pues los 14 puntos de Wilson. Sí, este es un discurso el cual emite en 1918 y este pretende o pretendía servir de base para asentar la paz y pues el fin de esa Primera Guerra Mundial, ¿sí? Gira sobre 3 ejes fundamentales, el cual era pues la liberación de los pueblos, la justicia para amigos y enemigos, y pues él es ese motor o ese propulsor de la Sociedad de Naciones para pues garantizar la paz mundial. Vamos a ver en la siguiente diapositiva pues que dentro de esos 14 principales puntos se establecían ciertos acuerdos. Uno de ellos, por ejemplo, era que solo podrían firmarse tratados públicos, ¿sí? Esto pues buscaba y pretendía que no hubiera negociaciones debajo de la mesa por parte de esos estados que estaban participando en la Primera Guerra Mundial. Asimismo, pues se buscaba una libertad absoluta en la navegación de los mares más allá del mar territorial en tiempos de guerra y de paz. Y esto por esos acontecimientos que se dieron durante este contexto histórico que, como veíamos en el video, pues
las guerras o esa Primera Guerra Mundial pues se basó mucho en atacar pues barcos de mercaderías que se encontraban dentro de esos límites territoriales y fronterizos de los estados. Asimismo, pues se buscaba que existiera una suspensión de barreras adicionales para el comercio internacional entre las naciones que cooperaran para la paz y su mantenimiento. Y esto pues como un premio, ¿verdad? Aquellas naciones que participaran, ¿sí? Eh, y cooperaran para buscar la paz, pues trataban de ofrecerse como ese borrón o de establecer menos límites arancelarios para que el comercio pues circulara de una mejor forma. Asimismo, pues propugnaba que todos los pueblos tendrían que ser libres y una autodeterminación, ¿verdad? Derivado a el contexto europeo en el cual pues se sometía a muchos países europeos y se buscaba que cada uno autodeterminara pues sus leyes, su corriente de pensamiento, su corriente política y asimismo pues tomara sus propias decisiones en el ámbito comercial. Y es pues en este discurso donde se propaga pues esa idea de fundar una sociedad de Naciones Unidas con el fin de proteger a las naciones grandes y pequeñas. Esto buscando pues ese primer acercamiento, ese primer grupo de una comunidad internacional pues que velara porque no hubiera una Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Sin embargo, pues avanzamos en el desarrollo histórico y nosotros vamos a ver pues que al final, y si bien es cierto, sí se congrega o sí se logra completar este pacto de la Sociedad de Naciones, sin embargo, pues el mismo no tuvo un realce o un funcionamiento correcto. ¿Y esto por qué? Vamos a ver nosotros en nuestra diapositiva, pues que la Sociedad de Naciones o ese pacto de la Sociedad de Naciones no logra tener un éxito en virtud de que hubieron muchos intereses políticos y asimismo pues intereses de otro índole, como lo veíamos en el video, en relación al petróleo y esa expansión territorial que buscaban algunos estados, lo que generó pues que no se tuviera éxito, ¿verdad? Avanzamos a la siguiente diapositiva. Y pues vamos a entender ese pacto, ¿sí? Ese pacto de la Sociedad de Naciones, como el contenido o esa primera parte del Tratado de Versalles de 1919, ¿verdad? En el cual pues se comprometía Alemania y Francia y el Reino Unido pues a terminar o a darle fin a la Primera Guerra Mundial y pues se constituye este como uno de los antecedentes jurídicos más relevantes de la Organización de las Naciones Unidas. Esto en el sentido de que pues crea o funda esas bases fundamentales para que se pueda desarrollar posteriormente la Sociedad de Naciones. Asimismo, pues fue ese primer intento de una integración tanto internacional como ese ente con personalidad jurídica para pues que se buscara garantizar la paz, la seguridad colectiva y la cooperación entre estados. Este pacto pues vamos nosotros a ver que solo fue suscrito por 44 estados fundadores tras el fin de la Primera Guerra Mundial y fue impulsado especialmente por la visión del presidente Woodrow Wilson, ¿sí? El objetivo principal, que como hemos venido hablando, pues era establecer que no hubieran nuevas guerras y asimismo pues crear ese sistema de seguridad colectiva, diplomacia multilateral y una solución pacífica de las controversias que se dieran entre los estados, ¿sí? Dentro de las características, pues vamos a ver que el mismo nació el 28 de junio de 1919. Su objetivo principal pues era el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones. Este pues contaba con 3 grandes órganos como lo es la Asamblea General, el Consejo y el órgano administrativo permanente, ¿sí? Una organización administrativa pues un tanto baja para pues la tarea tan importante que pretendía, ¿verdad? Como establecer esa paz mundial. Vamos a ver pues que fue una asociación de gobiernos y no de estados, ya que pues con la cantidad tan limitada de participantes que tuvo, podemos nosotros establecer que no fue o no tuvo ese alcance mundial que pretendía o que se buscaba tener, ¿verdad? Más bien fue solo la participación de esos estados que estaban en guerra y pues sus principales aliados. Y esta pues termina, obviamente, se consuma su fracaso
cuando pues inicia la Segunda Guerra Mundial, porque pues como nosotros podíamos ver y analizar en el video, a Hitler se le ocurre la idea de conquistar Austria, ¿sí? Ese es el primer antecedente importante que pues encontramos de una comunidad internacional y va a ser, ¿sí?, el que le da vida a la Organización de las Naciones Unidas que pues nos rige y tenemos hoy en día. Avancemos, por favor. Posteriormente, pues, avancemos a la siguiente. Vamos a ver que dentro de la Segunda Guerra Mundial, o dentro de ya el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pues se dan estos pactos de no agresión, mismos que fueron firmados, como nosotros veíamos en el video, por el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, y por Stalin, ¿verdad? Ambos, pues, grandes enemigos, deciden ya no atacarse, ¿sí?, para, pues, no iniciar una Segunda Guerra Mundial. Dentro de los puntos principales, pues los estados se comprometían a permanecer neutrales en caso de que hubiera una guerra entre alguna de ambas partes, ¿sí? Estados Unidos y Rusia pues se comprometían a no apoyar, ¿sí?, a ningún estado de los que buscaban la guerra en ese tiempo, pues Alemania y el Reino Unido. Asimismo, pues que no se firmaran pactos de cooperación económica con quien atacara a cualquiera de las otras partes y a no firmar pactos políticos o bélicos con terceros estados, ¿sí? Se buscaba eliminar toda ayuda económica y toda ayuda bélica hacia las naciones pues, que propugnaban que existiera guerra en esos tiempos. Entre los pactos de no agresión más famosos, pues tenemos los llamados pactos de Locarno, los cuales se suscribieron entre Alemania, Gran Bretaña, Francia, Bélgica e Italia, mismos pues que como veíamos en el video, al final y no tuvieron ningún éxito, ¿verdad? Y esto derivado de los ataques que pues empezó a realizar Hitler por toda esa parte occidental de Europa, ¿sí? Posteriormente, pues en el desarrollo de esa Segunda Guerra Mundial, nosotros pues vamos a ver que también se dio el pacto Brind-Kellogg ya de 1928, el cual pues se firma el 27 de agosto en París, que también fue denominado como Pacto General de Renuncia a la Guerra, el cual pues disponía que es condenable el recurso de la guerra como un medio para arreglar las disputas internacionales, asimismo que debía renunciarse a la guerra como medio de presión política y asimismo que se buscara la solución de las divergencias internacionales siempre por medios pacíficos, ¿sí? Avancemos, por favor. Posteriormente, pues, avanzamos hasta 1941, cuando se da la declaración del Pacto de Saint James. ¿De qué constaba este pacto? Este pacto, pues, es considerado como la primera etapa seria de la futura Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué? Este tenía como objeto definir propósitos que llevaran a una victoria militar y buscar, pues, las bases de coexistencia pacífica entre los pueblos, ¿sí? Este ya fue firmado por Canadá, Australia, Nueva Zelanda, África del Sur, Gran Bretaña y los gobiernos de Grecia, Bélgica, Países Bajos, Checoslovaquia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Yugoslavia y Francia. Si se dan cuenta, aquí ya hay una participación pues más grande y más variada a nivel continental de varios estados que buscaban pues se pusiera fin a esa Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y pues fue un movimiento fomentado por Gran Bretaña, apoyado por sus dominios, ¿verdad? Y colonias, ¿sí? Ese lo tenemos como ese primer antecedente o ese primer paso ya en serio o seguro para la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, pues paralelamente se firma la Carta del Atlántico, la cual pues consistía en ese convenio, ¿sí? Y más que convenio, pues en un pacto, ¿sí?, que buscaba una declaración sobre las intenciones y la filosofía que animaba a los Estados Unidos a Inglaterra en tiempos de guerra. Si se recuerdan, para este punto de la historia, pues Japón, ¿sí?, se le ocurre atacar la base de Pearl Harbor y así es como empieza o inicia pues ese despertar del gran gigante dormido, ¿verdad? La misma pues fue firmada el 14 de agosto de 1941 a cargo o a bordo de ese gran barco acorazado, Prince of Wales, mientras navegaba por el mar Atlántico. Y pues de ahí viene su nombre, ¿verdad?
Asimismo, pues vamos a ver que este era un documento político-militar y el espíritu de este descansaba o inspiraba posteriormente o iba a servir como inspiración para la Carta de las Naciones Unidas, ¿sí? Por primera vez en este documento pues se menciona la posibilidad de un sistema permanente de seguridad colectiva y esto pues basado en que no había funcionado o no había alcanzado su fin esa sociedad de naciones y se dan cuenta de que pues al ser débil administrativamente pues no logra alcanzar una función de verdad pues suprema, ¿verdad? Y asimismo pues dada la escasa participación de los demás estados pues no se logra cumplir con el objetivo. Avanzamos pues más en el desarrollo de la historia y vamos a llegar, ¿sí? Avanzamos por favor a la siguiente diapositiva. Pues el siguiente año se da la Declaración de Washington en 1942. Esta Declaración de Washington pues fue elaborada por los Estados Unidos, ¿sí? La firman 26 estados y muchos pues se adhieren posteriormente, ¿sí? Aquí pues se apoyaba el contenido de la Carta del Atlántico, la cual pues ya acordaba los puntos que nosotros veíamos anteriormente y que pues principalmente buscaba un órgano permanente que se constituyera para buscar la paz y la unidad internacional. Asimismo pues se buscaba instaurar la paz, ya que en ese momento histórico pues aún estaba en desarrollo la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver pues que todos los países firmantes tenían que apoyar para conseguir una victoria cooperando pues con todos los medios militares y otros que tuvieran de ser necesarios. Y esta carta, ¿sí?, que se da en Washington es ese antecedente histórico de cómo pues los países se logran poner de acuerdo para empezar a vencer al ejército de Hitler. Y posteriormente pues se da la debacle, ¿verdad?, de ese imperio de Hitler. Él se suicida y posteriormente pues llegamos a la conferencia de Moscú en 1948, el cual va a ser o va a significar el último antecedente histórico y jurídico de la Sociedad de Naciones, en el cual pues esa conferencia de Moscú la convoca Stalin y aquí pues ya acude Rusia, Estados Unidos y China. Y los mismos, pues, no participan los presidentes, ¿verdad? ¿Se imaginan para ese momento y esa época histórica cómo iban a quedar los presidentes si estaban en plena Segunda Guerra Mundial? Entonces mandan a sus ministros de Relaciones Exteriores y lo que buscan o el objetivo de esta conferencia de Moscú pues era establecer qué se haría al término de la guerra, especialmente pues en la búsqueda de establecer una organización general a nivel internacional, pues que se basara en ese principio de igualdad de soberanía de los estados, ¿sí? Posteriormente, pues finaliza la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Stalin pues muere, Hitler pues se suicida y ya nace lo que hoy en día conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, misma pues que vamos a estar viendo en la siguiente clase, ¿sí? Les consulto hasta este punto de la reunión, si habrá alguna duda. Todo claro, licenciado. Gracias. Bien, si no hay ninguna duda, pues con eso estamos finalizando la clase del día de hoy. Esa clase ya se encuentra subida en el Drive. Asimismo, pues los videos se los comparto en el grupo de WhatsApp por si alguien quiere volverlos a leer. Y como les decía, pues era importante que hiciéramos ese análisis, ¿verdad? Y que viéramos cómo se dio el desarrollo histórico de las dos guerras para pues que nosotros poco a poco vayamos entendiendo, pues primero cómo se ha ido desarrollando la Comunidad Internacional de Estados y asimismo pues cómo surge la Organización de las Naciones Unidas, vigente hasta hoy en día, ¿verdad? Y que pues busca que se cumpla ese objetivo de paz mundial, ¿sí? La próxima clase pues ya vemos cómo nace, cómo se crea, cuál es el fundamento jurídico y el fundamento internacional de la Organización de las Naciones Unidas. Y pues con esto terminamos o vamos a terminar de entender pues cómo se llega a concretar esta comunidad internacional de estados, ¿ok? Espero que tengan una muy buena noche, que estén muy bien y pues será hasta el día viernes que nos volvamos a ver, ¿sí?
Feliz noche para todos. Feliz noche,